Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Chan, soy misionero de Palabra de Vida en Nicaragua y junto a mi esposa y mis dos hijos, el Señor nos ha dado el privilegio de poder servir acá en este precioso país para poder influenciar a la juventud por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Y en esta ocasión tengo el privilegio de poder compartir la hora silenciosa en Filipenses capítulo 3 del versículo 1 al 6. Y dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sabemos que la carta hacia los filipenses es una carta de gozo. En el capítulo 1, versículo 18, Pablo se estaba gozando mucho porque Cristo estaba siendo predicado a muchas personas. En el capítulo 2, versículo 2, Pablo insta a los filipenses a que ellos completen su gozo al tener un mismo sentir por Cristo, teniendo los mismos padecimientos que Él, sirviendo unánimes. Más adelante, en el versículo 29 del capítulo 2, también Pablo quiere transmitir gozo a los filipenses por medio de la visita de Epafrodito. Y llegando al capítulo 3, también al inicio, en el versículo 1, encontramos que Pablo les desea gozo a los hermanos en Filipo. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y era muy importante decirle esto por lo que Pablo les iba a decir a continuación. Pero también ahí dice de que para Pablo no era molesto el escribiros las mismas cosas, ya que iba a ser de bendición para ellos, porque para ellos también esto iba a ser seguro, porque en aquel entonces había mucha amenaza para aquellas personas que estaban conociendo la gracia salvadora, el evangelio de salvación. Y aquí yo quiero destacar tres aspectos para observar. Número uno, en el versículo 2, Pablo les pide a los filipenses que se guarden de los perros, que se guarden de los malos obreros, que se guarden de los mutiladores del cuerpo. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estas personas? Esto es un grupo de personas. Eran judaizantes, es decir, cristianos judíos que obligaban a los demás a guardar las observancias de la ley. Es decir, que eran personas religiosas, legalistas, orgullosos espirituales. Y cuando Pablo dice mutiladores del cuerpo, se refiere a aquellas personas que estaban enseñando a los nuevos creyentes en Cristo a que ellos también tenían que circuncidarse, lo cual Pablo les enseñaba a los nuevos creyentes en Cristo que no era necesario observar todas esas ordenanzas para que las personas pudieran ser salvos en Cristo. Y estas personas, es decir, los perros, los malos obreros, mutiladores del cuerpo, eran personas que estaban instando a los nuevos creyentes a que era un requisito la circuncisión para que ellos pudieran ser salvos. Número 2, en el versículo 3, Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿A qué se refiere con esto Pablo? En este versículo él menciona una palabra, circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Se requería que todos los varones judíos, cuando cumplían 8 días de haber nacido, se le debía circuncidar. Ellos eran sometidos a este rito. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 17, del versículo 9 al 14. Es decir, era una señal que todo varón que naciera, a los 8 días se le tenía que circuncidar. Y ese niño iba a ser parte del pueblo de Dios, iba a ser dedicado a Dios.
Pero llama mucho la atención cuando en el versículo 3 Pablo dice que nosotros somos la circuncisión. Es decir, a los filipenses se les está refiriendo a ellos que nosotros, es decir, como creyentes, como hijos de Dios, como la iglesia, somos la circuncisión. Y en Romanos capítulo 4, del versículo 8 al 12, Pablo dice lo siguiente: Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es decir, refiriéndose a judíos y gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, nosotros los gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y el versículo 12 dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los filipenses que nosotros, la iglesia, es decir, ellos, también como parte de la iglesia, los filipenses, ellos han sido circuncidados del corazón. A eso es lo que Pablo se está refiriendo. Y en Romanos 2, capítulo 2, del versículo 29, en la primera parte, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y es que la iglesia del Señor siempre se ha visto amenazada por creer que la salvación es por obras de la ley. Y el aspecto número 3 y último habla acerca del currículum, si le podemos decir así, o el historial de Pablo, es decir, los logros de Pablo. Pablo tenía de qué gloriarse y él menciona una lista de todos esos logros que él tenía, es decir, su identidad terrenal. Él menciona que él fue circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, es decir, de la tribu de Benjamín, de donde proviene el rey Saúl, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, sabemos que Pablo persiguió a la iglesia. Él creía que él estaba haciendo bien delante de Dios, el hecho de perseguir a cristianos. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo en un momento hacía esto creyendo que agradaba al Señor, pero cuando él tuvo su encuentro con Jesucristo, realmente tuvo una verdadera transformación. Dios transformó su corazón. Y aquí me habla a mí de identidad también. ¿Qué me define a mí? O en aquel entonces, ¿qué definía Pablo? ¿Definía a Pablo el hecho de ser hebreo de hebreos, que fue circuncidado al octavo día, entre otras cosas? ¿O su verdadera identidad estaba en Cristo Jesús? Y aquí hay una lección importante. De nada vale una demostración externa a Dios si no hay un cambio interno en mi corazón. Si soy creyente, puedo yo estar sirviendo al Señor en la obra, pero tal vez mi corazón no está en comunión con el Señor. De hecho, Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué podemos aplicar de este pasaje? Número uno, si no eres creyente, Dios quiere darte un corazón nuevo. Dios quiere transformar tu corazón. Dios quiere darte una nueva vida. Dios quiere que vos lo conozcas y puedas tener una comunión con Él por medio de la gracia de su Hijo Jesucristo. Y si ya eres creyente, te pregunto, ¿qué estilo de vida estás teniendo delante de Dios? ¿Estás viviendo en religiosidad? Todo lo que tenés, todo lo que puedes hacer, aún estando en el ministerio, podemos llegar a pensar que Dios me puede bendecir a mí o que Dios me va a bendecir a mí porque yo le sirvo al Señor.
¿Estoy viviendo en religiosidad o estoy viviendo bajo la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Recordemos que tenemos vida eterna por gracia y que las cosas que Dios nos permite hacer es por su gracia, es para honra y gloria de Él. Sabemos que la salvación es por gracia y que también todo lo que nosotros podemos hacer, adorar al Señor, es por gracia. Espero que este devocional haya sido de mucha bendición y que el Señor te dé un excelente día. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.